Recibamos con nosotros a nuestra querida hermana Sonia Warren desde Israel, Tierra Santa. Good Shalom, morning, shalom, Pastor shalom, shalom. Champán. Qué lindo verlo. Amén. ¿Cómo está todo Amén, los amén. preparativos para lo que va a ser la instalación del mandato, el regreso de Bibi, de Benjamín Netanyahu, que ya creo que formó gobierno y ya pronto ya... eh, Pastor Champán, hoy recibió su mandato, o sea que ya empezó empieza hoy. mañana, pasado mañana. Ya recibió el mandato de Ok. ser el primer ministro de Israel, sí. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar qué tipo de gobierno tiene Netanyahu, vamos a hablar de los acuerdos de Abraham, vamos a hablar de Jordania, qué es lo que está pasando con Jordania hoy en día y cómo todo esto está conectado con la Biblia, que es fascinante, o sea, increíble lo que está pasando. Estamos viendo la Biblia ser cumplida con Cumpliste. nuestros propios ojos, Wow. Pastor Champán, y es verdaderamente maravilloso lo que está pasando. Y les quiero mostrar, por supuesto, hice mi No, PowerPoint, usted ¿ok? tiene todo, tiene pantalla preparada, tiene todo. Hoy no se me quedó la pantalla, está todo ahí. Ese Sí, tiempo es Pastor, suyo. Adelante, hermana Sonia, adelante. lo puede ver, ¿sí? Sí, sí. Ok, no está dividido en dos, es uno, ¿no es cierto? Sí. No, es un solo, una sola pantalla. Usted lo tiene todo entero, Ok, completo ahí. perfecto, perfecto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los acuerdos de Abraham y cómo esto está conectado con la Biblia, que es, Pastor Champán, es increíble en muchas diferentes direcciones y cómo Dios verdaderamente tiene Wow. en sus manos lo que está pasando hoy. Nosotros vemos con nuestros ojos el cumplimiento profético de esas escrituras que han sido escritas 2500 años atrás, Sí, ¿sí? sí. Y es una maravilla verdaderamente verlo, ¿ok? Primero que nada, acuérdense que las escrituras nos dicen en Génesis 12 que aquel que bendiga Israel va a ser bendecido y Ujú. aquel que maldiga a Israel va a ser maldecido, ¿sí? Esto es lo que las escrituras nos están diciendo. Fíjense que en estos momentos tenemos países que verdaderamente apoyan a Israel y han sido bendecidos y van a seguir siendo bendecidos por su apoyo al Estado de Israel. Y aquellas naciones que han decidido ir en contra de Israel van a sufrir las consecuencias de lo que están haciendo. Y yo se los quiero demostrar, les quiero demostrar que lo que la Biblia nos está diciendo verdaderamente es la verdad. ¿Ok? Ahora, fíjense, para aquellos países que están del lado de Israel, ¿quiénes son esos países de acuerdo a Ezequiel 38? Acuérdense que ya hablamos miles de veces, creo, de Gog y Magog, pero Ujú. esto se nos está viniendo. Y fíjense, Pastor Champán, que hay países que están en contra de Israel y hay países que están a favor de Israel, que están en contra del ataque de Gog y Magog. ¿Quiénes son esos países? Y nos está diciendo, por supuesto, esto escrito en Ezequiel 38, esto fue escrito 2500 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los países que se está refiriendo en la Biblia, esos nombres no existen más, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a los documentos antiguos que nos demuestran quiénes son estos países, ¿ok? Para entender qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Y fíjense que es fascinante, nos está diciendo que Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis, y ya vamos a ver quiénes son estos grupos de gente, y todos sus príncipes te dirán, le están diciendo a Gog, que vienen y atacan a Israel, le está diciendo, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para arrebatar grandes despojos. ¿Qué es lo que está pasando? Es que estas naciones que nos están mencionando aquí
nos están diciendo que van a estar en contra del ataque de Rusia y de Turquía y de Irán, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, que estos van a estar en contra, van a estar a favor de Israel. Y fíjense cuáles son los países que nos está diciendo que van a estar a favor de Israel. Seba, ¿ok? Y Dedán. ¿Qué es lo que es Dedán? Arabia Saudita. Y fíjense que acá tienen, hoy en día tienen Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, ¿ok? O sea que eso es importante. Y Saba, ¿ok? Saba también es parte de Dedán, parte de Arabia Saudita, ¿ok? Y fíjense que qué es lo que es Tarsis. ¿Qué es lo que es Tarsis? Ok. Hay muchas diferentes personas que determinan que Tarsis está, en inglés se lo llama Tarshish, y está en lo que hoy en día es Portugal. Pero fíjense que esto es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Tenemos otro documento y esto viene de ¿cómo es que se llamaba? Rashi, ¿sí? Sí, Rashi. el rabino Rashi de Troya. Exacto. Rabino Rashi de Troya nos está diciendo dónde está Tarsis, ¿ok? Dice, es un rabino medieval, ¿sí? Comentarista de la Biblia, que está citando el tratado de Ulin, ¿ok? Ahí te dice. Y Tarsis significa el mar de Tarsis de África. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es esta zona. No es aquí, ¿ok? Sino es esta zona, en África. Eso es lo que está diciendo. Ahora, fíjense, Pastor Champán, las naciones que están normalizando relaciones con Israel, ¿ok? Primero que nada, fíjense, África. Morocco, sí. Fíjense, Marruecos, ¿sí? Esta es la zona del mar de Tarsis que dice, ¿sí? Y fíjense cómo va mano en mano lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Marruecos, Western Sahara es disputed territory, pero fíjense, Mauritius está acercándose a Israel, ¿ok? Y tenemos Arabia Saudita. Fíjese, Pastor Champán, ¿sí? ¿Y qué es lo que quieren hacer Arabia Saudita? Quieren también normalizar relaciones con Israel. Y ya vamos a hablar por qué Arabia Saudita se quiere acercar a Israel y Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, ¿ok? Y fascinante qué es lo que está pasando, ¿ok? Ahora, fíjense que tenemos un nuevo gobierno en Israel. Netanyahu hoy, el 29 de diciembre, ha declarado su gobierno en Israel, y este gobierno que está entrando con Netanyahu es de extrema derecha. Y esto es importante porque esto va a determinar qué es lo que va a pasar en los próximos años aquí en Israel, ¿ok? Específicamente en relación con los acuerdos de Abraham. Y acuérdese, Pastor Champán, que los acuerdos de Abraham empezaron con Netanyahu. Correcto, ¿sí? correcto. Empezaron con Netanyahu, empezaron con Trump. Y él quiere seguir estos acuerdos de Abraham, quieren seguir haciendo tratados con el mundo árabe, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Fíjense ¿por qué Netanyahu vuelve a la política israelí? Fíjense que Netanyahu ya tiene 70 años de edad. Netanyahu podría fácilmente ir a su casa que tiene en Cesarea y tener el resto de la vida que le queda en paz y tranquilidad en su casa, ¿ok? Él podría decir, bueno, yo ya he trabajado suficiente para Israel, no tengo que trabajar más, ¿sí? Pero fíjese, Pastor Champán, que Netanyahu tiene en su cabeza una misión. Es un hombre con una misión, y por eso es que él vuelve
a la política israelí. Y fíjense que de acuerdo al embajador Ron Dermer, que dio una entrevista a TVN en el noviembre de 2022, Netanyahu quiere hacer varias cosas, ¿ok? Quiere, primero que nada, detener a Irán que vaya nuclear, ¿ok? Acuérdense que es Netanyahu que mundialmente trajo este problema a las Naciones Unidas, demostró a las Naciones Unidas que verdaderamente Irán están tratando de hacer una bomba nuclear para destrozar Israel primero y después los Estados Unidos, ¿ok? Él demostró todo esto a las Naciones Unidas, o sea, él quiere seguir con esa misión de detener a Irán, ¿ok? Él también quiere continuar, completar la paz que comenzó con el mundo árabe, ¿sí? Ahora, fíjense que esto es muy importante porque antes, 10 años atrás, nosotros no teníamos casi acuerdos con el mundo árabe por la situación palestina-israelí. Solamente teníamos paz con dos países, con Jordania y con Egipto. El resto del mundo árabe no quería saber de nada. Pero de repente, en los últimos 3 años, 2 años, el mundo árabe se está viniendo para nosotros, se está acercándose a nosotros, ¿sí? Y por supuesto, estos acuerdos tienen que completarse, esta paz, esta normalización con estos otros países árabes tiene que pasar, a pesar de que la situación con los palestinos, el conflicto palestino-israelí todavía sigue, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer Netanyahu que el mundo árabe ignore la situación palestina-israelí, hacer acuerdos de paz, y de esa manera, cuando él hace acuerdos de paz con otras naciones árabes, entonces la situación palestina-israelí se va a solucionar. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que el partido de Netanyahu piensan, que ellos pueden traer a una resolución del conflicto palestino-israelí. En mi opinión no es posible, pero esto es lo que ellos están diciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que también nos están diciendo la organización, el Likud, el grupo político de Netanyahu? Están diciendo que a lo mejor teniendo tratados de paz con otras naciones árabes, el mundo musulmán se va a dar cuenta que Israel no se está yendo a ningún otro lugar, que sí nos vamos a quedar acá y les conviene verdaderamente tener un tratado de paz con nosotros. Ok. Ahora, fíjense que qué es lo que está pasando, y esto es, Arabia Saudita es de Dan, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora Netanyahu vuelve de vuelta, y ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere tener un tratado de paz con Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita es tan importante que esté bajo este acuerdo de paz con el mundo árabe? Porque Arabia Saudita es el país más importante del Medio Oriente en el sentido que la fe musulmana empezó en Arabia Saudita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Arabia Saudita? Tenemos Meca y Medina, ¿sí? Y el tercero más sagrado, de acuerdo al mundo musulmán, es Jerusalén. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos un acuerdo con el país suní más musulmán, ¿sí? Suní musulmán más importante de todo el Medio Oriente, quiere decir que los otros grupos musulmanes a lo mejor nos van a tener más deseo de tener paz con nosotros, ¿ok? O sea que es verdaderamente, Arabia Saudita es verdaderamente uno de los países más importantes, y de acuerdo a la Biblia van a tener paz con nosotros, van a estar del lado de nosotros, ¿ok? Ahora, fíjense, ¿por qué Arabia Saudita se acerca a nosotros?
por Irán. Están verdaderamente a 100 kilómetros, 200 kilómetros de Irán. O sea, están muy cerca, están muy cerca. Y acuérdense que los Houthis que están aquí abajo han estado bombardeando Arabia Saudita. ¿Qué es lo que quieren los árabes? Ellos saben que Israel verdaderamente está en contra de Irán, ¿sí? Y ellos quieren el apoyo de Israel para pararse firme en contra de Irán, ¿sí? Acuérdense que los Houthis, que son un grupo terrorista bajo la autoridad de Irán, le han hecho desastre a Irán. Le han tirado bombas, han hecho explotar lugares donde hay petróleo, han hecho mucho desastre en Arabia Saudita y por supuesto Arabia Saudita está en contra de Irán y como están en contra de Irán, entonces quieren acercarse a Israel, que es muy, muy importante, ¿ok? Ellos saben que Israel va a parar a Irán, no importa si los Estados Unidos está con ellos o no, ¿ok? Ellos han sido bombardeados regularmente por los Houthis en Yemen, ¿ya? Y por supuesto que lo que quieren con nosotros, cooperación económica, cooperación militar, ¿sí? Cooperación con... fíjense la cúpula de hierro, ¿se acuerda la cúpula de hierro, Pastor Champán? Claro, sí, claro. Entonces, ellos quieren que nosotros le demos la tecnología a Arabia Saudita, a Bahrein, a los Emiratos Árabes Unidos, para poder tener ese sistema, para poder defenderse de los ataques iraníes. Y puede ser que Israel se los va a dar, ¿ok? Ahora, fíjense otra cosa que es fascinante, Pastor Champán. Si nosotros tenemos un acuerdo con Arabia Saudita, puede ser que esto nos abra el paso a nosotros para poder construir el tercer templo, ¿ya? Y ya vamos a hablar de esto más en detalles, la situación con Jordania y si nosotros tenemos un acuerdo con Arabia Saudita, puede ser que los sunnis permitan que nosotros podamos construir el tercer templo, ¿ok? Ya vamos a hablar más de esto. Ok, fíjense que la economía de Arabia Saudita es una de las más grandes, si no la más grande de todo el Medio Oriente, ¿sí? Está basado su economía en la extracción de petróleo, es un líder miembro permanente de los países de OPEP y es miembro permanente de los G20. No sé si ustedes le dicen sí, G20. El G20, G20, el G20, correcto. G20. Entonces, que es uno de los principales económicos más grandes del mundo, ¿sí? El país tiene las segunda mayores reservas probadas de petróleo mundialmente, es el mayor exportador de petróleo del mundo, ¿sí? Y fíjense que qué es lo que Irán quiere hacer, ¿sí? Quiere todo el mundo musulmán estar en contra del Oriente, ¿sí? Pero fíjense que Arabia Saudita le está vendiendo petróleo a Estados Unidos, está vendiendo petróleo a otras partes del mundo y ellos no quieren un conflicto, no les conviene un conflicto con el mundo occidental, ¿ya? Pero eso es lo que los iraníes quieren. Los iraníes quieren destrozar a Arabia Saudita. Los iraníes quieren problemas con el petróleo. ¿Me explico, Pastor Champán? No sé si me estoy explicando. Claro que sí, perfectamente, hermana Sonia, perfectamente. Ok. Fíjense que también ellos tienen, Arabia Saudita tienen la quinta mayor reserva probada de gas natural y está considerada una superpotencia enérgica. Fíjense, Pastor Champán, esta gente unidos a nosotros, ¿sí? Los iraníes van a pensar dos veces en atacar a Israel, ¿no es cierto? Claro, eso porque Israel tiene una potencia tecnológica. Entonces ellos tienen el dinero y combinando
ciencia con finanzas, eso es algo increíble. O sea, a nosotros nos va a beneficiar mucho tener una relación, Correcto. normalización con Arabia Saudita. Mucho, ¿sí? Y Ok. esto también cambiaría la cosmovisión de muchos pueblos árabes que han estado todavía, que no están del todo del lado de Israel, pero están, ¿cómo puedo decirse?, en reserva. Al haber esta alianza de Arabia Saudita e Israel, esto va a abrir un abanico donde muchas personas van a ser convencidos y van a aceptar a la nación de Israel. Exacto. Ujú. Ese es el camino en el cual Netanyahu quiere tomar. ¿Ya? Este es el camino. Ok. Ahora, fíjense, ¿por qué Arabia Saudita realmente se está acercando a Israel? Por una alarma de Arabia Saudita, por el acoso de Rusia al occidente. ¿Ok? Tenemos, acuérdense, una alianza entre Irán y los rusos. Los rusos están acosando el mundo occidental. Están elevando, están acosando tanto al mundo occidental, Pastor Champán, Ujú. que quieren destabilizar el mundo occidental. ¿Sí? Poner los precios para arriba, destrozar las economías del mundo. Eso es lo que están tratando de hacer. ¿Sí? Y fíjense que Arabia Saudita ve los deseos nucleares de Irán de un holocausto. O sea, Arabia Saudita está alarmada de lo que está pasando en el Medio Oriente, verdaderamente. Ok, ahora, fíjense, esta es una entrevista que fue hecha con el embajador israelí para Bahrein, Eitan Nae, en noviembre del 2022, ¿ok? Él es el embajador israelí de Bahrein. Acuérdense, Bahrein está al lado de Arabia Saudita. ¿Qué es lo que él está diciendo? Esto es muy importante. Primero que nada, Irán es la madre de todos los problemas en el Medio Oriente. Ujú. Y eso es la verdad, porque están financiando el terrorismo en todo el Medio Oriente. ¿Ok? Nosotros ya hablamos de esto mucho. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de los acuerdos de Abraham? ¿Qué es lo que este embajador dice? Primero que nada, es un nuevo modelo de relaciones entre Israel y las naciones árabes. O sea, las naciones árabes ven el beneficio que Israel es al mundo entero y quieren ser parte de este beneficio, ¿sí? Negocios, económico, comercio, inversión, cooperación política, cooperación tecnológica, cooperación en seguridad militar, ¿ok? Fíjese, Pastor Champán, que se le abre una puerta al mundo árabe verdaderamente impresionante cuando ellos tienen relaciones con nosotros, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice este embajador? Que paz tiene que estar basada en dos cosas. Uno, seguridad, y segundo, en la prosperidad económica, ¿sí? Cuando Israel entra a un país, ¿qué es lo que hacen? Hacen todo lo posible para solucionar los problemas de ese país, para restaurar ese país, para traer beneficio al país, ¿sí? Eso es lo que Israel hace, Pastor Champán. Traemos turistas, traemos negocios, traemos inversión, traemos tecnología, ¿sí? Entonces, ellos se benefician tremendamente, ¿sí? Acuérdense lo que nos dice las Escrituras. Si vos bendecís a Israel, vas a ser bendecido. ¿Amén? ¿Ya? Amén. Ok. Ahora, ¿quiénes son los países que están en contra de Israel? ¿Quiénes son los que se oponen a los acuerdos de Abraham? El régimen iraní, por supuesto. Hezbollah, que es una organización Líbano, terrorista, del Líbano. están en el Líbano, Ajá. bajo el régimen iraní. Ujú. Hamas, bajo el régimen iraní. Erdogan en Turquía. ¿Ok? Jordania,
Y ya vamos a hablar de Jordania, Pastor Champán, porque tenemos un tratado de paz supuestamente con Jordania, pero ya vamos a ver qué es lo que los jordanos han estado haciendo. Siria, Rusia, que está aliado a todos nuestros enemigos, etcétera. Fíjense, Pastor Champán, esto es Gog y Magog, esto es Ezequiel 38. Ok, pero vamos a hablar de otros países hoy, ¿ok? Hermana Fíjense, Sonia, brevemente, y es bueno recordar cuando uno lee la historia y se remonta a los tiempos de la reina Estel, no todo el tiempo Persia, que representa a Irán, estuvo en contra de Israel. Incluso había una reina que de ascendencia judía que se casó con un rey persa. Y la exacto. influencia de Israel dentro del reino persa en aquello entonces fue tan grande que el mismo Mardoqueo salvó la vida del rey y fue Exacto. reconocido que era algo que quería, que no todo el tiempo. Eso ha venido mayormente esa ira, ni aun cuando estaba el Shah de Irán, la monarquía iraní, hubo tanta agresividad en contra de Israel. Es a partir de que estos señores toman el régimen, lo ayatola, es a partir del 70 para acá que viene esa agresión en contra de Israel. Era lo que quería Así es. aportar. Sí, Pastor Champagne. Hablamos de Irán hace 2 semanas atrás, acuérdense, y hablamos de todo esto. Así que si la gente quiere saber más de Irán, pueden ir a mi canal de YouTube y van a aprender todo lo que está pasando con Irán. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, fíjense que qué es lo que Rusia está haciendo. Está tratando de destabilizar El el mundo mundo. entero económicamente, ¿sí? Porque el mundo está basado en petróleo, en gas, ¿sí? Imagínense un mundo sin petróleo, ¿ya? Imposible de imaginarse porque verdaderamente estamos utilizando todos estos recursos naturales, ¿sí? ¿Y qué es lo que ellos Sería están volver a haciendo? los tiempos de la carreta, alada Sí, por los señor. caballos. Sí, no sé si vio en las noticias que Ucrania, por lo que los rusos están haciendo, Ucrania está utilizando locomotoras de 100 años atrás, que Correcto. se les daba carbón para que funcionen, Pastor Ujú, Champán. ujú. Entonces, imagínense, sí, lo que Rusia está haciendo, pero no solamente eso. Rusia está jugando con el mundo entero, ¿sí? Está cortando el gas, está contando el petróleo. Y fíjense qué es lo que está haciendo. Está haciendo subir los precios del petróleo y del gas. Esto fue dado el 27 de diciembre del 2022. El precio del petróleo volvió a subir después de que Putin firmara hoy una orden de medidas punitivas contra Occidente por poner un tope al precio del petróleo ruso. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que el Occidente está tratando de hacer? Dice, bueno, nosotros te vamos a pagar esta cantidad de plata y no te vamos a pagar más. Eso es lo que le están diciendo a los rusos, ¿sí? Ujú. Que están subiendo los precios. Entonces, Putin dijo, ustedes no quieren hacer eso, nosotros no les vamos a vender petróleo a ustedes. O sea, está destabilizando el mundo entero, Pastor Champán, este hombre, ¿sí? Y fíjense los precios. Fíjense motor gasoline, ¿sí? Gasolina. Fíjense el diésel, cómo se está yendo para arriba. ¿Ok? Eventualmente esto puede crear una recesión Acción. mundial, ¿ya? Por lo que están haciendo, ¿sí? Están creando caos. Eso es lo que están haciendo, ¿ok? ¿Y qué más está pasando, Pastor Champán? Están destruyendo las reservas de petróleo y oleoductos alrededor del mundo, ¿sí? Fíjense, el 28 de diciembre del 2022 hubo un incendio en Erbil, en Irak,
en la refinería de petróleo de Erbil, de Irak. ¿Ya? Esto está pasando ahora, Pastor Champán. O sea, verdaderamente terrible lo que están haciendo esta gente. El 25 de diciembre del 2022, incendian refinería de petróleo de Punta Cardón en Venezuela, en plena crisis de combustible del país. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Llevar al mundo a una crisis para que ¿qué es lo que Putin quiere hacer? Quiere controlar el mundo entero. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Y hay que recordar que Maduro, el presidente Nicolás Maduro, le abrió la puerta a los rusos y a los iraníes. Y ellos ahora mismo están controlando todo lo que es la hegemonía política de Venezuela. O sea que eso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Miren lo que están haciendo, Pastor Champán. Miren lo que está pasando. ¿Sí? Ellos quieren llevar al mundo a un caos. Ellos quieren hacer eso. ¿Por qué quieren hacer eso, Pastor Champán? Si ellos crean un descontento mundial y caos, esto traerá de vuelta a los dictadores. Y acuérdense, Rusia es una dictadura. Irán, otra dictadura. Siria, otra dictadura. ¿Sí? Estos son todos dictadores que quieren llevar al mundo a dictadura, ¿sí? Y esto es en preparación, este caos, este desastre que están creando mundialmente, esto está preparando el camino para el anticristo. Así es. Que va a ser el dictador. ¿Ya? Que es impresionante. Y fíjense que lo que pasó hoy también, Pastor Champán, ministros de Relaciones Exteriores de Damasco y Rusia y Ankara se reúnen en Moscú hoy para decidir qué es lo que van a hacer con Siria, Pastor Champán. Fíjense lo que... O sea, todo está relacionado con Ezequiel 38. Todo correcto, está relacionado. Correcto. Todo. Y siguen las noticias, ¿sí? Ok. Ahora, Jordania. Yo quiero hablar un poquito de Jordania, porque Jordania tiene un tratado de paz con nosotros. Pero fíjense que los jordanos no están contentos con nosotros y están yendo en contra de nosotros. Y quiero explicar qué es lo que está pasando verdaderamente con Jordania. Fíjense que cuando la Biblia nos habla de Jordania, nos habla de Moab. Moab, ahí lo tienen a Moab. Los moabitas. ¿Okay? Estas son las montañas de Moab que están de este lado. No sé si ven mis flechitas. Sí, los moabitas sí, entre lo azul y lo pulpo. Ok, entonces arriba de Moab tenemos a Amón. Ok, todo esto es Jordania de hoy. Y también en el reino de Edom, en el sur del reino de Edom, tenemos las montañas de Seir. ¿Ok? O sea que cuando la Biblia habla de Jordania, habla generalmente de Seir o de Moab, ¿sí? Y yo les quiero mostrar qué es lo que la Biblia nos está diciendo con respecto a las montañas de Seir. Aquí están las montañas de Seir. Hoy en día estas montañas están en Jordania. O sea, lo que la Biblia nos va a relatar es con respecto a Jordania. ¿Ok? Dice así: te convertiré en desolación perpetua. Fíjense, esto es Ezequiel 35, de versículo 9 al 11. Ezequiel 35, de versículo 9 al 11. Dice así: te convertiré en desolación perpetua. Fíjense, Dios no está contento con Jordania. Tus ciudades nunca más serán habitadas y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Ahora, fíjense que hay ciudades en el monte Seir. Una de ellas es Petra. Y si usted va a Petra en Jordania, Pastor Champán, va a ver que es una ciudad abandonada. ¿Sí?
va a ver que verdaderamente lo que la Biblia nos cuenta pasó y va a pasar en el futuro. Fíjense, por cuanto dijiste, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías. Y ya voy a explicar esto en detalle. Y tomaremos posesión de ellas. Eso es lo que Jordania está diciendo, ¿sí? Estas dos naciones son mías. Y tomaremos posesión de ellas a pesar, a pesar de que el Señor estaba allí. Y por eso vivo yo, que haré conforme a tu ira y conforme al celo con que has procedido a causa de tu odio contra ellos. Fíjense que qué está diciendo a Jordania, ustedes odian a Israel. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Dice el Señor Dios, y será conocido en ti cuando te juzgue, ¿sí? O sea que juicio, terrible juicio, dicen las Escrituras, va a venir sobre Jordania, sobre toda esta zona, ¿ok? Y yo les quiero mostrar, Pastor Champán, que es increíble lo que las Escrituras nos dice. Acuérdense que esto es Ezequiel 35. ¿Y qué es lo que pasó? Acuérdense también, Pastor Champán, que hablamos de esto mucho tiempo, que el libro de Ezequiel está organizado cronológicamente. Cronológicamente correcto, sí. ¿Ok? Acuérdense, Ezequiel 37, Ezequiel 36 nos habla del retorno del pueblo de Israel, Ezequiel 37 nos habla del holocausto, Ezequiel 38 y 39 nos habla de Gog y Magog, Ezequiel de 40 al 46 nos está hablando del tercer templo, ¿sí? Pero fíjense, esto es antes del retorno de Israel. En Ezequiel 35 nos está diciendo que Dios va a castigar a Jordania. ¿Por qué? Estas dos naciones y estas dos tierras serán mías. Fíjense lo que está pasando. Les quiero mostrar. Ahora, acuérdese, Pastor Champán. Una pregunta, antes de usted llegar ahí, hermana Sonia. Todo este territorio, si mal no recuerdo, estos son descendientes de los hijos de Lot con las hijas, ¿no, verdad? Todo ese territorio. Los moabitas y los domitas son descendientes de Lot. Sí. Okay. Moab y Amón. Y los amonitas de Lot. Ok. Edom son descendientes de Saúl. De Saúl, los edomitas, sí. Esaú. Sí. Esaú. El hermano el hermano de Isaac. Exacto. Ajá. Exacto. No, hermano de Jacobo, Pastor. Hermano de Jacob, yes, perdóneme. Porque Isaac no tuvo a Ismael, perdone. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Estamos aprendiendo. Okay. Ahora, fíjense que en 1917 los británicos reciben el mandato británico, un mandato sobre lo que en ese momento se llamaba Palestina. Y fíjense que en este mandato británico, los británicos pidieron, las Naciones Unidas le pidió a Britania, a Inglaterra, en este mandato, que tienen que hacer dos cosas. Una de ellas, que tienen que preparar la gente local de Palestina, ¿ok? Para su propia determinación política. Y segundo, que tenían que crear un Estado para el pueblo judío que se estaba escapando de todo el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los británicos? Hacen la primera parte. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen un Estado palestino en 1922, que hoy en día nosotros lo llamamos Jordania. ¿Ok? Los jordanos, o sea, los palestinos, reciben 70% de la tierra. ¿Sí? ¿Y
que lo que tenía que ser el otro 30%, tenía que haber un país para el pueblo judío. ¿Sí? Pero ¿qué dicen los palestinos? Dicen, toda la tierra nos pertenece. Esto nos pertenece y esto nos pertenece. Fíjense que ¿qué es lo que quieren hacer? Ellos dicen que los dos países les pertenecen. Exactamente lo que las escrituras nos está diciendo, ¿ok? Fíjense, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías. Eso es exactamente lo que los palestinos en Jordania estaban diciendo. Pastor Champagne, es increíble. No, y lo están diciendo hasta hoy. Eso es algo hasta hoy. Exacto. Yo vi una entrevista que le hicieron a King Hussein de Jordania, y el hombre que se creía, como usted lo está diciendo, que estaba del lado de Israel y que podía ser un mediador entre los pueblos palestinos en la franja de Gaza e Israel. Ahora no, Israel no confía en él porque él está dando unas declaraciones que van en contra de lo que ellos han firmado. Ya, y fíjese, Pastor Champagne, qué increíble, ¿ok? Wow. Esto pasó en la historia antes de que el pueblo de Israel retornara, que Jordania ya dice, no, estos dos lugares son para nosotros. Eso es lo que están diciendo, ¿ok? Fascinante, fascinante. Ahora, que lo que pasó en 1948, Jordania ataca Israel, ¿ok? Nosotros declaramos nuestra independencia el 14 de mayo de 1948. Jordania ataca a Israel y toma el Banco Occidental, lo que nosotros llamamos el Banco Occidental, que es Samaria y Judea, y también toman Jerusalén. Parte de Jerusalén cayó en las manos de los jordanos. Toda esta zona verde, Pastor Champagne, pasó a las manos de los jordanos. Y también la ciudad vieja de Jerusalén, que ahí la tienen, pasó a las manos de los jordanos, de 1948 a 1967. Los jordanos querían toda la tierra, ¿sí? Estos son los palestinos de Jordania, ¿ya? Ellos querían toda la tierra. ¿Y qué es lo que ellos hacen cuando entran a Jerusalén, Pastor Champagne? Desastre atrás de desastre atrás de desastre. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen 58 sinagogas en la ciudad vieja, sinagogas que tenían miles de años, Pastor Champagne, van y destruyen, van y toman control de las iglesias cristianas en Jerusalén, están tratando de forzar a los chicos al currículo musulmán, ¿sí? Para que aprendan el Islam. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cristianos en Jerusalén? Salen rajando de la ciudad vieja de Jerusalén al lado de Israel. Fíjense, el oeste de Jerusalén estaba en las manos de los israelíes, ¿ok? Pero el este de Jerusalén y la ciudad vieja estaban en las manos de los jordanos. ¿Qué más hacían los jordanos? Se infiltraban adentro del lado de los judíos, de los israelíes, mataban a la gente, entraban a las casas, violaban a las mujeres, mataban a toda la gente adentro de la casa. Un desastre, Pastor Champagne, desde 1948 a 1967, casi todos los días estaban haciendo atrocidades. En 1967 Israel dijo suficiente y los echó a los jordanos del Banco Occidental, los mandó hasta el otro lado del río Jordán, ¿sí? Y estos son los palestinos, ¿sí? Se fueron para el otro lado, los echó del Banco Occidental. Hermana Sonia, y algo muy importante, que usted nos dio esa enseñanza y está en el canal de YouTube de usted. Cuando usted enseñó bajo la hegemonía de 3 reinos, 120 años, hasta el periodo de Salomón. Todo este territorio, para que la gente esté educada, pertenecía a Israel. Todo era el 100%, y lo que era un 100%
en un tiempo, por la desobediencia de Israel, hoy Israel controla solo el 23%, porque Dios lo quiso así, el Eterno lo quiso así, pero todo este territorio, la mayoría de este territorio estuvo en posesión de Israel, incluyendo a Jerusalén. Exacto, exacto. Ahora, 1967 nosotros los echamos a los jordanos de Jerusalén, tomamos la ciudad vieja de Jerusalén y nosotros hacemos un tratado de paz con los jordanos en 1994. King Adula. En ese tratado de paz, nosotros queremos la paz con Jordania. ¿Y qué es lo que los jordanos nos piden a nosotros? Que el monte del templo, donde está la mezquita, el domo de la roca, Sí, y donde Mezquita de está la Omar. mezquita Alaska, esté en las manos de los musulmanes, ¿ok? Esto es el monte del templo, esto es el lugar más sagrado del pueblo judío. Aquí estaba el templo judío, el primer templo, el segundo templo. ¿Y qué es lo que quisieron los jordanos, palestinos, sí? Que esto quede en las manos de los musulmanes. Israel dijo que sí. Desde ese momento en adelante, desde 1994 en adelante, este territorio absolutamente en las manos de la WAFC, es la organización jordana musulmana que controla el monte del templo. Nosotros no tenemos control del monte del templo, solamente está en las manos de los musulmanes, ¿ok? Que son palestinos, que son jordanos también, ¿ok? Ahora, fíjense que si nosotros tenemos un tratado de paz, esto es el asunto, Pastor Champán, si nosotros tenemos un tratado de paz con Arabia Saudita, que es la cabeza del mundo suní, puede ser que podamos tener un acuerdo con Arabia Saudita para poder tener un pedacito de este terreno para poder construir nuestro templo, ¿ok? Ahora, fíjense que qué es lo que está pasando. Tenemos ahora un nuevo gobierno en Israel. Ellos son ultraderecha, ellos son, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ellos quieren construir el templo. Fíjense, Pastor Champán, cómo se están moviendo las cosas para esa construcción del templo, ¿sí? Ellos quieren que el status quo que nosotros tenemos con Jordania cambie, que nosotros podamos ir a orar en esa zona, ¿sí? Porque los musulmanes no nos permiten a nosotros inclusive ir y pararnos ahí y orar calladitos. No Sí, nos hubo permiten, ¿sí? a principios de este año, creo que fue febrero, marzo o abril, la gran trifulca que hubo en la semana de celebración más importante de Israel, que la semana de Nisan, tuvo que meterse la policía israelí porque los musulmanes hicieron un escándalo grandísimo. Entraron, creo, a un lugar de adoración y apuñalaron y todo. Y eso el mundo tiene que verlo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este gobierno ultraderecha está entrando a Israel, entonces ahora los jordanos tienen miedo, Mucho miedo. mucho miedo, que ellos pierdan el control del monte del templo, ¿ok? Están aterrorizados de que esto va a pasar. Fíjense, el rey Abdullah amenaza al gobierno. Fíjense, Pastor Champán, esto es ayer, el 28 de diciembre del 2022. ¿Qué es lo que está haciendo el rey Abdullah de Jordania? Yo vi la entrevista, yo tengo la entrevista, yo la salvé porque muy interesante. Yo sigo toda esta noticia y él está hablando en un formato amenazante, pero ahora entiendo por qué él está hablando así, porque él no va a hacer perdón, con Benjamín Netanyahu lo que estaban haciendo ellos con Lapid. Ellos saben que Benjamín Netanyahu es mano de hierro, es como el bulldog Ariel Sharon, y ellos saben que con Benjamín no van a poder ellos
relajar con él. O se enderezan y hacen un acuerdo claro, porque él se lo dijo en la campaña, él se lo dijo. Adelante, hermana, adelante. No quiero quitarle su parte. El rey Abdullah entonces amenaza al gobierno israelí que no cruce las líneas rojas de Jordania con respecto a los lugares santos de Jerusalén. O sea, cuando en la historia de este mundo Israel ha amenazado a alguien religiosamente. O sea, nosotros somos los que cuidamos los lugares sagrados de los cristianos, cuidamos los lugares sagrados de los musulmanes, y fíjense, nosotros le permitimos a los musulmanes tener el lugar más sagrado en la historia del pueblo judío en sus manos, y nosotros le cuidamos el lugar también, ¿sí? O sea que, ¿qué nos está diciendo a nosotros? O sea, es una aberración de no sé de dónde saca su información verdaderamente, y fíjense las amenazas que nos están dando, Pastor Champán. Y lo más importante que hay que preguntarse es, ¿dónde está el templo que ellos encontraron ahí construido, que ellos destruyeron y levantaron el Dom de la Roca, la mezquita de Omar? ¿Dónde está el templo? Porque ese lugar, el pueblo de Israel tiene toda la coordenada y saben que ahí estaba el templo. No fue en ellos que lo destruyeron, para que se entienda, fue el general Tito Diocleciano de Roma en el año 70 que destruyó el templo. Entonces ellos construyeron sobre el terreno donde estaba el primer templo y el segundo templo restaurado por Herodes. Era lo que quería aportar. Ok. Entonces, fíjense qué es lo que dijo el rey Abdullah el 29 de septiembre del 2022. Esto fue en las Naciones Unidas y nosotros nos quedamos con la boca abierta porque Pastor Champán no podíamos creer las mentiras que le salió de la boca de este hombre en contra de Israel. No podíamos creer, Pastor Champán. ¿Ok? Y fíjense que qué es lo que dice, que hay una amenaza, ¿ok? Para la ciudad sagrada de los judíos y de los musulmanes y de los cristianos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Israel quiere socavar el status quo histórico de Jerusalén, ¿ok? Y crear tensiones globales y divisiones religiosas. Ahora, si nosotros vemos la historia y vemos lo que Jordania hizo cuando tuvo en sus manos Jerusalén de 1948 a 1967, con la destrucción de las sinagogas, con el echar al pueblo judío de la ciudad vieja de Jerusalén, con lo que hicieron con las iglesias, y nos están diciendo a nosotros que nosotros estamos amenazando a Jerusalén porque queremos sacarlo del status quo. Es increíble, Pastor Champán, increíble. Y fíjense que qué es lo que ellos dicen de sí mismos. Ellos son los custodios de los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén. Ahora ellos son supuestamente aquellos que defienden a los cristianos, Pastor Champán. Si ustedes ven lo que ha pasado en Belén, por ejemplo, cuando esto cayó en las manos de los palestinos, la autoridad palestina en 1994, antes de 1994, antes del Tratado de Paz con los jordanos, Belén tenía 80% árabe cristiano y 20% árabe musulmán.
cuando esto pasó a las manos de la autoridad palestina, ellos persiguieron a los cristianos, Así es. mataron a los cristianos de tal manera que hoy en día son 3% Así árabes es. cristianos y el resto es todo árabe musulmán. ¿Qué nos dice, qué nos está diciendo acá en las Naciones Unidas? Que ellos son defensores del cristianismo. ¿En qué mundo él está viviendo? ¿En qué mundo él está viviendo? No tengo idea. ¿Sí? Dice, como custodio de los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén, estamos comprometidos a proteger su status quo histórico y legal y su seguridad y futuro. Fíjense, wow, increíble, increíble. Y como líder musulmán, permíteme decir claramente que estamos comprometidos con la defensa de los derechos, el preciado patrimonio y la identidad histórica del pueblo cristiano de nuestra región. ¡Wow! O sea, mentira atrás de mentira, atrás de mentira, atrás de mentira. En ninguna parte eso es más importante que en Jerusalén. Hoy, el cristiano de la ciudad santa está bajo fuego. Fíjense, Pastor Chomete, ¿de dónde él saca que los cristianos aquí en Jerusalén están bajo fuego? ¿De dónde él saca esa aberración? Los derechos de la iglesia en Jerusalén están amenazadas. O sea, fíjense, Pastor Champán, increíble, increíble, porque este es el país que más libertad hay para el mundo cristiano en todo el Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El cristianismo es vital. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de decir, mira, nosotros somos mejores que el pueblo judío, que ahora el pueblo judío tiene en sus manos Jerusalén, ¿sí? Y están tratando de ir en contra de los lugares sagrados de otras religiones. Esa es una acusación. Es una acusación. Todo lo que dijo en las Naciones Unidas fue una acusación en contra de Israel. O sea, ellos firmaron la paz en 1994, pero en realidad nos odian a la muerte. Y se los quiero demostrar. En Jordania el antisemitismo no se disfraza. O sea, no está bajo tierra. Lo tienen bien arriba de todo, ¿sí? En todas partes. Ok, fíjense, ahí tienen el Mein Kampf. ¿Pueden ver la foto? Adolfo Hitler. Ahí lo tienen a Adolfo Hitler. Él es un héroe para ellos, un héroe. Sí, señor. Y el Mein Kampf es un libro antisemita en contra del pueblo judío, ¿sí? Y se lo vende en las calles de Amán, en Jordania, ¿ok? Fíjense, una revisión de los libros del texto de secundaria y preparatoria de un sitio web del gobierno jordano encontró que los libros de texto oficiales del país continúan promulgando un lenguaje de odio sobre los judíos e Israel. Esto es 31 de marzo de 2021. El 21. ¿Ok? Pastor Champán. Qué increíble. O sea, esto sí, ellos ya tienen su estado, tendrían que estar contentos que los palestinos tienen Jordania, ellos tendrían que estar satisfechos de tener más de 70% de la tierra, ¿sí? De lo que era el mandato palestino en ese momento, mandato de Inglaterra, pero no, ellos quieren los dos países, como dicen las escrituras, ¿sí? Y tienen odio al pueblo de Israel. Y fíjense qué es lo que está pasando en Jordania. Hay una crisis económica. Surprise, surprise. Sí, Pastor Champán. Sí, odian al pueblo de Israel y esto es lo que reciben, ¿sí? Tuvieron una crisis muy grande durante el COVID, como el resto del mundo, y esto ha exacerbado el desafío laboral de Jordania. El desempleo está a 23%,
en el 2021 el desempleo juvenil a 50%. Imagínense, Pastor Champán, lo que es tener a los chicos sin trabajo, 50% de ellos. Es un Y peligro. Es un peligro. es un peligro total. Claro. Y con odio a Israel. Claro. O sea que ellos, ¿qué es lo que van a hacer eventualmente? Van a venir y querer atacar a Israel, ¿sí? 14% de las mujeres no tienen empleo, que es el porcentaje más alto de todo el Medio Oriente. ¿Y qué más tienen? Tienen aumentos significativos de temperatura, disminución de precipitación y aumento de incidentes de sequía. Ahora, dígame, Pastor Champán, ¿Dios está bendiciendo a Jordania? No. De ninguna manera, de ninguna manera. Como puede ver, ¿sí? Aquellos países que verdaderamente bendicen a Israel, quieren estar del lado de Israel, van a ser sumamente bendecidos, Pastor Champán. Aquellos países que deciden ir en contra de Israel, ¿qué es lo que les va a pasar? Van a ser maldecidos económicamente, socialmente, con el clima, con todo, ¿sí? Todo se le va a caer encima. Fíjense, Pastor Champán, qué es lo que pasa con Irán, ¿sí? Una crisis económica terrible, una revolución que está pasando en Irán. Fíjense qué es lo que está pasando en Turquía. Turquía está un desastre también. Está económicamente en un crisis. ¿Qué es lo que está pasando en Siria, Pastor Champán? Fíjense, ¿qué es lo que está pasando con Hamas, con Hezbollah? ¿Qué es lo que está pasando con el Líbano? ¿Sí? Un problema atrás del otro que tienen todas estas naciones que nos odian a la muerte. ¿Sí? Y fíjese, Pastor Champán, el cumplimiento profético de lo que Dios dice. ¿Sí? Y esto está todo conectado con Gog y Magog. Y eso es todo. Wow. Yeah. Queremos compartir con ustedes la oportunidad de usted ser bendecido, bendiciendo el ministerio que esta gran mujer representa. Aquí en Alma Radio trabajamos mano a mano con ella, apoyándole su ministerio, un ministerio de mucha bendición. Ella escribió un libro, yo lo tengo, lo leí, hermano, que es interesantísimo para que todo creyente evangélico, creyente en el Mesías Yeshua, compre ese libro. Polémica territorial de Israel, una perspectiva bíblica, histórica, donde usted va a aprender con Sonia Warren, verdaderamente quiénes son los dueños de la tierra y qué ha pasado a través de la historia. Este libro, ella le va a decir cómo adquirirlo, le llega en unos días, a mí me llegó en unos días, pero es importante porque este libro va a cambiar la cosmovisión que muchas veces muchos de nosotros los creyentes evangélicos tenemos de Israel con toda esta propaganda mediática que se ha venido haciendo en contra de la nación de Dios. Y este libro pone a uno al hilo y hace que uno tenga una visión clara, aunque uno lo sabe bíblicamente, pero una visión clara, histórica y bíblica de quiénes son los dueños de esa tierra y de cómo la nación de Israel ha pagado un alto precio, al precio que hasta un primer ministro le mataron, Isaac Rabí, por tratar de tener esa paz. Ha costado sangre, mucha sangre, hermano. Y en el libro, nosotros, si somos una persona abierta de mente, vamos a entender a quién le pertenece la propiedad, quién es dueño, sin irse a un lado ni al otro, no, yéndonos por la palabra. Así que dígale a los hermanos cómo ellos pueden adquirir ese libro. Se los recomiendo, hermano, se los recomiendo. No estoy haciéndole aquí propaganda a la hermana. Yo tengo el libro, lo he leído 2 veces y ese libro le abre los ojos a cualquier evangélico. Primero, lo primero que hace es que cree en el corazón suyo un amor genuino hacia la nación
donde nació nuestro Redentor, nuestro Salvador, Yeshua. Él, Yeshua, es hermano de sangre de la hermana Sonia. Entonces yo no puedo amar a Yeshua y odiar a la hermana Sonia. Es incoherente. Entonces, si amo a Yeshua, tengo que amar a su hermana. Y eso es lo que hace este libro, que le abre los ojos a uno. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál tiempo toma que le llegue a la casa? Dígale usted, hermana Sonia. Sí, Pastor Germán. Lo pueden adquirir en Amazon. Y verdaderamente, si ustedes están en Estados Unidos, les va a llegar en unos días. Si están en Latinoamérica, lleva un poquito más. Pero de todas maneras, les va a llegar. ¿Ok? También lo tienen en inglés. Ups, ¿dónde está en inglés? En inglés se llama Contested Ownership of Israel. Es el mismo libro, solamente en diferente idioma. También está en Amazon. Y si me quieren apoyar financieramente, lo pueden hacer por Cele o PayPal a mi email, que es soniaolywaters@gmail.com. Y si lo quieren hacer por MoneyGram, por favor, escríbanme un email y yo les voy a decir cómo. Y eso es todo. Gracias, hermana Sonia. Queremos el próximo jueves, vamos a estar el jueves o miércoles. Dígame usted el día para que los... Jueves. El jueves. Pastor Trump. El jueves. Sí. Le es más cómodo a la hermana Sonia los jueves y hemos cambiado lo del miércoles, lo hemos cambiado para el jueves. Yo le pedí a usted, y lo voy a hacer público, que nos traiga un estudio. Hay muchas personas que están lucrándose haciendo video sobre lo que es un rabino que hay en Israel. Yo sé que eso usted lo tiene noticia de primera mano. Yo estoy muy lejos de allá y queremos que sea usted una persona que respetamos, que sabemos su capacidad, que nos hable sobre esta situación de este rabino que ha aparecido en Israel, que lo están venerando y que le están adjudicando que la comunidad judía lo está recibiendo a él como Yeshua, como el Mesías. Yo me gustaría, hermana, que la próxima semana, próximo jueves, primer programa del 2023, usted venga con esto. ¿Por qué quiero que usted lo traiga? Creo en su palabra, creo en las enseñanzas que usted da y usted va a desmantelar todo estos argumentos sin base que mucha gente están subiendo al Facebook. Que Dios la bendiga. Sí, solamente le falta algo. La oración. La oración por mí, por la bendición, por este servidor y mi esposa. Y Alma Radio. Ok, sí, Pastor Germán. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך. תודה שאתה נתת לנו ישוע משיחנו. תודה שאתה נתת לנו חיים איתך, ואתה נותן לנו הבנה מה שהולך, ותודה על כל מה שאתה נותן לנו. אני מבקשת בשם ישוע משיחנו, שאתה תברך את פסטור צ'מפן, כל המשפחה שלו, וגם כן המרדיו. תיתן להם אבא כל מה שהם צריכים להמשיך עם העבודה שלהם. בשם ישוע משיחנו. אמן, אמן. Dios me la bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Escuchaban Israel Online con la historiadora Sonia Warren. Bendiciones. Bye.